Bueno, estamos en el aire y estamos con una invitada a la distancia. Y es un gusto recibir a Gabriela Merlinski, que es socióloga, es investigadora principal del CONICET, coordina el grupo de estudios ambientales en el Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Gabriela, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, un placer estar con ustedes. Bien, sin dudas. Bueno, Gabriela, acabas de lanzar un libro, de publicarlo, que se llama Toda ecología es política, ya se encuentra en Santa Fe y vamos a hablar justamente de ecología. ¿Podrías darnos una situación? ¿En qué situación estamos? ¿Podemos hablar en la Argentina de desastre ecológico? En realidad, cuando hablamos de desastre ecológico, estamos pensando más en una situación global, que tiene indicadores muy precisos a partir de mediados del siglo XX, que hay muchísimo acuerdo además respecto de los cambios en la dinámica del clima, que a partir de 1970 aproximadamente empieza a como cambiar la estabilidad del clima con eventos extremos, con derretimiento de los glaciares, con cambios en la biodiversidad. Esa es la gran crisis a la que le tenemos que prestar atención. Y en cada uno de los países las condiciones serán diferentes. Habría que hablar por regiones además. Es muy diferente la situación en el sur global, en América Latina, porque, como yo decía hace pocos días en una nota que publiqué en Página 12, en una entrevista, somos exportadores de naturaleza. O sea, nuestras economías están tan orientadas hacia afuera que presionan mucho sobre los recursos naturales. Entonces, cuando hay sequías o inundaciones, lo que tenemos que saber es que no son causas naturales, hay causas sociales. Entonces, sí, también hay desastres en Argentina. Explícanos esto de las causas sociales. Bueno, en el tema de las inundaciones, y vaya con quienes estoy hablando en Santa Fe, ¿no? Las grandes inundaciones que ustedes han tenido no tuvieron que ver, por supuesto, con episodios de precipitaciones extraordinarias, pero tuvieron que ver con infraestructuras mal planteadas, ¿no? Y esas fueron decisiones políticas, decisiones institucionales. La idea de pensar de que siempre el crecimiento de la ciudad, el crecimiento urbano puede vencer la naturaleza, y en realidad la naturaleza siempre vuelve a reaparecer bajo diferentes formas. Entonces nosotros en las ciencias sociales decimos que los desastres no son naturales porque siempre hubo situaciones que pudieron ser prevenidas, y sobre todo porque hay intervenciones humanas que agravan la condición de desastre. Bien. Gabriela Victoria te saluda, buenas noches. Victoria, buenas noches. Bien, hacías referencia, yo iba a arrancar haciéndole una pregunta de por qué toda ecología es política, digamos, pero es casi como que cuentes tu libro, ¿no es cierto? Pero podría dar algún anticipo. Y bueno, es una pregunta que puedo responder porque me la hacen mucho estos días y estoy preparada. Claro. Bien, bien. Pero, dale, Gaby. Sí, no, cortito, por si hay otras preguntas. Toda ecología es política porque de lo que hablamos cuando hablamos de problemas ambientales es de los modos de distribución, apropiación de los recursos naturales. Hoy en día las comunidades dicen bienes comunes, claro. ¿sí? Y en torno a eso está el poder, están las instituciones, están las movilizaciones. Por eso toda ecología es política. Y también toda ecología política busca disputar con otras ecologías que son pretendidamente apolíticas, esas que nos dicen es una fatalidad, nadie intervino. Claro. Bueno, es interesante esto porque entre medio de este universo de memes de carpinchos que tenemos, esto aparece, ¿no? En el debate de la usurpación de los espacios, de cómo justamente la urbanización o determinados planes de urbanidad no han contemplado los espacios. Nosotros aquí, Gabriela, vivimos en espacio de humedales y claro, la verdad que, claro, que es repensarnos cómo vivimos, si convivimos, si cuidamos los humedales y qué nos aparecen. En las variables tenemos un montón de cosas, y lo de los carpinchos para nosotros no es una novedad, más allá de que parezca un chiste, es una y pueda ser un meme de manera constante, ¿no? Pero tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo se planifican las ciudades, las actividades económicas que se realizan, de cómo se habitan esos espacios y cómo se dialoga con ese ecosistema. Sí,
Argentina tiene una gran riqueza de humedales en todo el país. No son solamente el delta, son los salares, son los maillines en la Patagonia, y hasta hace 10 o 20 años eran invisibles, o sea, se los consideraba pajonales, espacios abiertos, espacios vacantes. Por suerte hay una gran movilización social con el tema de la ley de humedales, ¿no? Sí. Que ha sido una campaña muy intensa, que se redobló el año pasado y se vuelve a redoblar este año, y hoy en día las comunidades, las organizaciones, los que viven en las ciudades incluso, entienden el valor que tienen los humedales, que son sitios de biodiversidad, que son claves para regular el clima, punto del que hablamos al comienzo, que son claves para regular las inundaciones, y claro, son el hábitat de las especies. La biodiversidad, que es la coexistencia entre distintas comunidades de plantas y de animales, es clave también para la vida en común. Cuando hablamos de ecología, tenemos que hablar también de nuestra ecodependencia. Los humanos, las humanas, no podemos vivir sin el agua, sin la tierra, sin las semillas, y todo eso funciona de manera interdependiente en un ecosistema. Entonces, cuidar los ecosistemas es clave para cuidar la vida, no es una cuestión de conservacionismo abstracto, tiene que ver con nuestras condiciones de vida. ¿Y cuánto se está trabajando a nivel político en nuestro país por cuidar nuestra vida, es decir, cuidar el ecosistema? Bueno, en los últimos años, al calor de muchos conflictos ambientales, yo estudié mucho dos conflictos que han sido como parteaguas en la historia ambiental y en la historia política de este país, en lo que refiere a la política ambiental, que fueron el conflicto por las plantas de celulosa en el río Uruguay, ¿recuerdan? Gualeguaychú y Pasteras. Pasteras papeleras. Es un caso muy conocido a nivel internacional, porque es una pequeña comunidad que reclama, y el caso llega a la Corte Internacional de Justicia, el Tribunal de la Haya, ¿no? Si recuerdan. Sí. Y ahí por primera vez hay un presidente que dice que el ambiente es una cuestión de Estado. No sé si lo creía o no, pero lo dice, y que lo haya dicho fue muy importante. Ahí se jerarquiza la cartera ambiental, y ahí nomás, como respuesta, la Corte Suprema de Justicia declara competencia originaria en una demanda que habían presentado los habitantes de Villa Inflamable, en el sur de la ciudad autónoma de Buenos Aires, o sea, hacia el sur en la parte metropolitana, gente afectada por contaminación con plomo, ¿no? Problemas muy graves a la salud causados por el ambiente. Y ahí lo hace en términos del artículo 41 de la Constitución, que dice que todos tenemos derecho a ambiente sano, que es un derecho colectivo. Y eso también para mí es un conflicto parteaguas, porque es como decir, bueno, reclamamos a Uruguay por las condiciones del río Uruguay. ¿Qué pasa en Argentina con el riachuelo, que es uno de los 10 ríos más contaminados del mundo? Entonces, esos dos casos, que siguen abiertos, los conflictos nunca se cierran, fueron parteaguas en que la cuestión ambiental entrara en la agenda pública, entrara en los medios de comunicación, se empezara a debatir, se volviera visible, porque era invisible. Yo trabajé muchos años con las comunidades del riachuelo, y siempre me impresionaba eso, que no era decible el problema. Que no Ahora, era decible, perdón. Que haya entrado en la agenda pública no quiere decir que haya definitivamente entrado en la agenda institucional. Claro, porque como somos un país agroexportador y estamos siempre a los vaivenes de las crisis económicas, según el momento eso se toma en cuenta o no se toma en cuenta. Claro. O sea, si baja la presión social, se deja de prestar atención a estos temas. Justamente como socióloga, Gabriela, ahí va mi pregunta, porque qué difícil en un paradigma que cuando estudiamos historia, desde la primaria, la secundaria, nos dicen, bueno, la división internacional del trabajo, somos el país agroexportador y llevamos trigo y damos de comer al mundo. Y todo esto que sabemos, que tiene que ver con la construcción de nuestra identidad y nuestra economía como república. Ahí como recién hablabas de la dimensión institucional o de las políticas en función de lo que te proponía la Tana, que te proponía Claudia. Lo otro es pensar las dimensiones sociales, porque parece que estamos, primero con la problemática, la sensación que tengo es que estamos como muchos pasos atrás en función del real problema ecológico que tenemos en la zona y en el mundo, ¿no? Entonces, y ahí esto va a ir siendo, y aquí va la pregunta, siempre y cuando las sociedades pongan en agenda esto. Se nos cortó la comunicación. Bueno, intentaremos nuevamente. Vamos a ver si la recuperamos. Qué interesante. No, ahí estamos. Ahí volví. Disculpen. Perfecto. No sé si quedó clara la pregunta, Gabriela. Digo, pensando en esto de... la cuestión social, y la pregunta era...
No, pensar en dimensiones sociales, y recién decías, se mantienen, el conflicto aparece, se visibiliza en función de lo que puja esa sociedad o ese espacio comunitario o esa localidad. Entonces ahí es como que aparece, ¿no? Entonces, la sensación que tengo es, ¿esto va a seguir siendo así? Porque estamos como un montón de pasos atrás con respecto a la urgencia que tiene el conflicto ecológico en la zona y en el mundo también. Digo, vos como socióloga, ¿qué es lo que percibís? Es difícil de responder. Probablemente lo estás pensando en comparación con otros países. No, se perdió otra vez, ¿no? No, te estamos escuchando. Te escuchamos. Perdón. Quizás lo estás comparando con otros países, sobre todo Europa, donde hay debates ecológicos muy importantes. En Europa se habla de transición ecológica, claro, ¿no? Es como reformar la economía y los modos de producción y consumo, porque ya se sabe que no se puede seguir creciendo a las tasas que crecemos, porque eso colapsa. O sea, quedan solo 30 años para reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero que permitirían estabilizar el clima. Y el clima se tiene que estabilizar a valores que no superen 2 grados centígrados. Más de 2 grados centígrados, toda la estabilidad de la vida se vuelve muy complicada, ¿sí? Esa discusión todavía está lejos. Viene de la mano de los jóvenes por el clima, viene de la mano de las movilizaciones sociales, estuvimos hablando de humedales, recordemos en 2019 toda la movilización en Mendoza para defender la ley 7722, que impedía el uso de sustancias tóxicas en minería, pero que para la población de Mendoza esa ley es la ley defensora del agua. Entonces yo creo que hay una gran disociación, un gran desencuentro entre lo que pasa en la calle y en las movilizaciones sociales y lo que pasa con la clase política, que todavía no toma en cuenta estos aspectos y tiene una visión muy de corto plazo. Gabriela, ¿cómo estás? Marcelo te habla. El actual modelo económico es inviable si lo pensamos ecológicamente. Digo, me parece que la raíz está ahí, y creo que hay otra pata que también es importante remarcar, y esto en varias entrevistas sobre estos temas yo siempre pongo el punto ahí, que es la cuestión de consumo, que es básicamente el consumo sustentable es lo que nos llevaría a poder sostener un poco más este planeta, por decirlo de alguna forma. Sí, es consumo, pero también es distribución. Esa fue una discusión muy interesante que se dio en los 70 también, que fue el gran momento de emergencia de la idea de la crisis ambiental, entre unos autores del norte, Meadows and Meadows, el Club de Roma, que decían acá el problema es el crecimiento, hay que detener el crecimiento y sobre todo hay que detener el crecimiento poblacional. Y hubo una réplica latinoamericana que fue muy interesante, que fue la Fundación Bariloche, el trabajo de Amílcar Herreras y otros, es muy interesante la disputa por las formas de definir el problema ya en los títulos de los libros, porque el texto de Meadows se llama Los límites del crecimiento, y el texto de Amílcar Herrera y otros se llama Signo de pregunta, catástrofe o nueva sociedad. Y entonces ellos dicen que los límites, bueno, coincide con mi argumento en el libro, o yo coincido con ellos más bien, los límites son sociopolíticos, no son físicos, y que el gran problema está en la distribución. Entonces ya esa era la primera época de los grandes modelos, con muchos datos que corrían a nivel global, o sea, con información demográfica, económica, de salud, y lo que ellos hacían era como alterar los tamaños de los países en función de la distribución de los ingresos. Si se altera esa distribución, se estabilizan los niveles de consumo, bajan las tasas de natalidad, aumentan los niveles educativos, pero la gran disputa es sociopolítica en términos de la distribución de los recursos, porque tampoco se le puede decir a los que no tienen nada que consuman menos. Claro. Tal cual. Porque aparte lo otro que sucedería, que las clases medias y altas tienen que consumir menos. Sin eso no hay salida. Hay que bajar las tasas de extracción de los recursos y hay que bajar eso que se llama huella ecológica, que es la cantidad de recursos que consumimos por año y la cantidad de recursos que se recomponen en el ecosistema. Esas cuentas se hacen todos los años y según los países los recursos se gastan en agosto, en septiembre, en noviembre. Nunca llegamos a diciembre con esos cálculos de la huella ecológica. Es como y los peores números los tienen Estados Unidos y los países centrales, que consumen una cantidad equivalente a 4 o 5 planetas.
Wow. Wow. Bueno, yo quedé un poco tildada cuando dijiste que en 30 años ya digamos, el planeta se va a destruir. Desde ese momento en adelante quedé realmente tildada. Y en Santa Fe estamos viviendo una situación muy insólita, una bajante histórica. Las cosas que vemos ya tenemos que comprar agua para poder beber. Ya tiene un sabor horrible el agua que estamos consumiendo. Nada de esto hace que realmente impulse estas políticas que hacen falta para detener esta autodestrucción. A ver, yo no quiero ser catastrofista. Lo que yo estoy reproduciendo son los informes del IPCC. El IPCC es el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, una iniciativa de las Naciones Unidas que ya tiene más de 20 años. Se juntan científicos de todo el mundo, hacen una cosa que hacemos en ciencia, que es trabajar por pares, o sea, otro lee mi trabajo, yo reviso el trabajo de otro. Se hacen recopilaciones brutales de trabajos científicos de todo el mundo, y ellos ya desde el año 2006 que vienen diciendo que si no se hace nada, el cambio del clima produce alteraciones que son inequívocas. Y además vienen insistiendo con que la causa es antropogénica. Antropogénica quiere decir, siempre el clima ha cambiado, es propia de la geología, de las eras geológicas. Pero ellos dicen, no, el clima ha cambiado en los últimos 100 años por los cambios que se produjeron en los procesos de industrialización y, sobre todo, elemento clave, uso de combustibles fósiles. Las emisiones vienen de uso de petróleo y carbón. Por eso se habla de descarbonizar la economía, pasar a una transición energética. Ahora, como ellos van midiendo con mediciones muy precisas estos gases de efecto invernadero, que son partículas por millón, la tendencia que van haciendo en los últimos 20 años es que eso se correlaciona con aumentos de temperatura, el famoso efecto invernadero. Claro. Y lo que vienen diciendo desde hace 20 años y cada vez más contundente en los últimos años, hace 15 días salió un último informe, es que si no se hace nada, el umbral de tiempo para que los cambios no sean irreversibles es de 30 años. Bueno, ellos no dicen, en 30 años va a aumentar 3 grados, pero dicen, si no hacemos nada, es altamente probable que eso pase. Y ellos dicen, a partir de los 2,5 grados de aumento global, eso influye sobre todo, influye sobre la biodiversidad, influye sobre el agua, influye sobre la acidificación de los océanos, influye sobre los glaciares, que los glaciares, piensa en Mendoza, dependen de la nieve en las alturas para tener agua que baje por los ríos. Entonces está todo interconectado. Cuando decimos ecología, y ahí vuelvo, porque toda ecología es política, porque todo está interconectado de una manera que afecta a nuestra vida en común y las posibilidades de reproducción de esa vida a futuro. En el caso del río Paraná también hay un montón de interacción de variables complejas, no es una sola. Tiene que ver la deforestación en el Amazonas, tiene que ver el cambio en el río Paraguay, tiene que ver, por supuesto, la intensificación del monocultivo de soja, porque hay muchas investigaciones que lo muestran. La soja toma menos agua del suelo, increíblemente, entonces se va acumulando más agua debajo y eso también favorece, en este caso, las inundaciones, pero ciclos de inundaciones y sequías. Y por supuesto la deforestación, que en el caso de Santa Fe no es tanto deforestación como destrucción de humedales, que son los grandes reguladores, porque la función que tienen bosques, selvas y humedales es que regulan los ciclos del agua y por lo tanto la temperatura, por eso los necesitamos. Yo, simplemente para cerrar así cortito y al pie y hablando de que toda ecología es política, Gabriela, ¿encontraste, ya estamos en campaña electoral, ¿encontraste alguna lista o candidato o precandidato que en este caso tome la ecología dentro de su plataforma para estas próximas, por lo menos las de septiembre, o no? Mira, no sé si he hecho una revisión exhaustiva. No, bueno, pero ¿alguno encontraste?
¿Viste? Hasta donde yo puedo verlo, no. Bien. Y de hecho, viste que en estos días hay una campaña para lograr un cupo en los debates ambientales, que hemos firmado, yo también he firmado. Por suerte en los medios lo están recibiendo con mucho interés y hay muchas notas, pero para los candidatos es un estorbo, es una molestia, los incomoda, porque los trae a hablar de un tema que no dominan, que no conocen, del que no se han informado, en el que no han profundizado, y son temas muy complejos de abordar. Ahí está el problema. Claro. Bueno, ya es hora, me parece. Sí. Antes de despedirte, Gabriela, y gracias por tus palabras, por este encuentro, ¿dónde podemos encontrar en Santa Fe tu libro Toda ecología es política? Bueno, es una editorial que tiene muy buena distribución en todo el país, una editorial líder, ¿no? Siglo XXI. Sí. Las grandes librerías está, puedo nombrar una que sé que está en la librería Cívica, porque me lo han dicho colegas que la han ido a comprar, pero entiendo que hay más de una librería que la vende, que lo vende. Bien, sí. Pero ya está aquí. Sí. Y repetimos el nombre. Sí, el libro salió en julio y ha tenido muy buena repercusión, por suerte. Gabriela, muchísimas gracias por este encuentro, por tus Gracias palabras. A ustedes, Realmente ha sido un placer. Estábamos en comunicación con Gabriela Merlisky, socióloga.